Ustedes saben que a nuestras iglesias suelen llamarse reformadas. La gente tiene diversas ideas de qué significa reformada. Una vez recibí un mensaje de una amiga de hace muchos años y vio, estás yendo a una iglesia, veo que estás en una iglesia bautista reformada, sí. Y ellas, ok, es que yo conozco los bautistas que son como muy cerrados, pero si ustedes son reformados debe ser que ya sí están más abiertos a otras actividades. Como ven, la gente a veces piensa que reformado simplemente se trata de que hay algunas modificaciones o cambios. Entonces quisiera enfatizar que nuestra idea de usar esa palabra reforma significa es modificar para ser más bíblicos cada vez. Eso es lo que tiene que significar. Si usted tenía otra idea, quítela. Reforma significa volver a la Biblia, porque las iglesias del Señor fácilmente se extravían, y esto es lo que pasó por siglos. En cuanto a la cena del Señor, por siglos ha habido controversias. De hecho, hace más de 500 años que se dio la Reforma Protestante en Europa, con la ruptura de Martín Lutero de la Iglesia Católica Romana, después surgieron muchos otros grupos también que deseaban volver a la Biblia. Y salieron las iglesias anabaptistas y salieron las iglesias reformadas de Ginebra, de Suiza, etc. ¿Y saben qué? Muchos de ellos coincidían en la doctrina de la salvación, pero no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a la doctrina de la cena del Señor. Nosotros tenemos hoy una batalla en el pueblo evangélico porque la posición que prevaleció dentro de las iglesias protestantes o evangélicas es que la cena del Señor es simplemente un rito de recordación. Y ahí paró. Y eso ocurrió como una reacción ante la posición católica romana que era casi supersticiosa al respecto de la cena del Señor. Entonces, como ven, pasamos de un extremo en el cual la cena del Señor era algo casi supersticioso. De hecho, se adoraba la hostia, por eso tenía que recibirse la hostia de rodillas, a esta posición mayoritaria hoy en día en que es simplemente un rito simbólico y no le dan el sentido que realmente vemos en la Biblia. Pero esto no es de ahora. Primero los Corintios 11, el versículo 17 dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, que ellos habían caído en un terrible error y les dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Hay problemas en la iglesia, no os alabo, no son dignos de que yo los elogie. Dicen, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ay, mis hermanos, qué duro, ¿verdad? Que nos dijeran eso. Ustedes están reunidos no para lo bueno, sino para algo que no es agradable a Dios. Oigan esto. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, hagamos una pausa. No toda reunión es una reunión de la iglesia. Varios de la iglesia pueden reunirse, pero no es una reunión como iglesia. Cuando os reunís como iglesia, quiere decir que hay reuniones que se hacen como iglesia y otras reuniones que no son como iglesia. Pero esta que hacían ellos como iglesia estaba llena de problemas. Y en el versículo 20 les dice, pues cuando pues os reunís vosotros, oigan lo que les dice, esto no es comer la cena del Señor. Una iglesia fundada por un apóstol, una iglesia que tuvo siervos de Dios como Apolos, que estuvo ahí, y llega el punto en el que el apóstol Pablo les dice, ustedes cuando se reúnen, no se reúnen para algo bueno, es para lo peor, porque lo que ustedes hacen no es comer la cena del Señor. Entonces vamos a revisar algunas de las cosas importantes al respecto de esto. Queremos entonces, como les digo, ser más bíblicos. ¿De dónde surge esta necesidad? Hoy hace 15 días, creo que fue, que estaba yo en Managua.
porque se estableció la Iglesia Bautista Reformada de Managua, un trabajo que por trabajo de muchas iglesias, de muchos pastores involucrados. Y ya se iba a celebrar la primera vez allá la Cena del Señor. Ya ellos constituidos como una iglesia de Cristo iban a tener la primera vez la comunión. Los pastores que estábamos ahí, Luke Peterson, Eric Rosales, Adrián Pasarelli, Josué Vargas y yo, creo que éramos 5, ¿sí? Tuvimos que conversar, bueno, ahora sí, como iglesias cada uno tiene su manera de celebrar la Cena del Señor, pero a esta nueva iglesia tenemos que darle uniformidad, porque cada mes un pastor va a llegar a esa iglesia a celebrar la cena, porque todavía no tienen un ministro ordenado. Entonces tuvimos que hablar del tema y vi la necesidad de esto, de que las iglesias bíblicas tengamos entendimiento de cuáles son cosas esenciales en la celebración de la Cena del Señor. Y vamos a ver algunas cosas de forma y otras de fondo. Las más importantes son las de fondo. No perdamos de vista esto. Nosotros podemos hacer todo perfecto en apariencia y estarle dando a Dios una adoración que es solo de labios, pero con el corazón lejos de Él. Así fue como el profeta Isaías denunció a Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesucristo dijo esas mismas exactas palabras. Lo primero que tenemos que entender entonces es que es una ordenanza instituida divinamente. Es Jesucristo el que dijo estas palabras: haced esto en memoria de mí. No es opcional, mis hermanos. Pensemos en el bautismo, que es la segunda ordenanza. Nosotros solo creemos en 2 ordenanzas sagradas o sacramentos. Le llamamos sacramento a una forma, a un rito que visiblemente nos muestra el Evangelio. Y solo hay 2, los que Cristo instituyó: bautismo y Cena del Señor. Les pregunto, ¿qué pensarían de una persona que dice que sí, que es cristiana, que ha recibido a Cristo, como se dice, pero no quiere bautizarse? ¿Es opcional el bautismo? Entonces también pregunto, ¿es opcional la Cena del Señor? Y yo quisiera que veamos y que el Señor nos ayude a ver que no es opcional, que no estamos haciendo bien si nos privamos de la Cena del Señor, porque es el memorial sagrado de su muerte, y veremos los efectos que esto tiene. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es lo que eso significa. ¿Qué es un sacramento? En Romanos 4:11 dice así con respecto a la circuncisión, que era un sacramento del antiguo pacto. Dice así, que Abraham recibió la circuncisión, y oigan esta frase, como señal, como sello de la justicia, de la fe. Señal, es una señal visible, un sello de la justicia de la fe. Entonces el bautismo se recibe de esa misma manera, como una señal visible, es un sello de que usted ha confiado en Jesucristo. No está salvándose en el bautismo, pero es el sello visible de que usted ha confiado en Jesús y que ha recibido la salvación. Lo mismo la cena. Es un sello visible, una señal de que usted ha participado de Cristo. Por eso se le llama la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo y la comunión con aquellos que están unidos a Cristo. Hermanos, no es opcional. Jesucristo dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando de este rito que simboliza visiblemente lo que ha ocurrido espiritualmente. Claro, usted pudiera participar externamente y no tener a Cristo. Esa es la triste realidad y por eso se hacen las advertencias. Pero aquel que tiene a Jesús y está unido a Jesús, desea con todo el corazón participar de esa cena. Miren, contaba un pastor, vean a lo que ha llegado esta posición, digamos que liviana de la cena. Contaba un pastor que visitó una iglesia de esas muy, muy grandes. Y entonces ellos, vean la costumbre, cómo celebran la cena. Alrededor de la iglesia muy grande hay como estantitos donde hay copitas y pan.
Y entonces los rótulos dicen, el que quiera participar de la cena, que coja sus elementos y participe. O sea, algo completamente individual. Si yo quiero, llego, todo, la tomo, entonces ya tomé la cena. Algo completamente al gusto de la persona. Si usted quiere, lo hace. Si no quiere, no lo hace. En cualquier momento que lo haga. Eso no es así. Por eso es que el apóstol les decía, cuando os reunís, eso no es comer la cena del Señor. Y ustedes oyeron de situaciones durante la pandemia de COVID, de gente que simplemente por internet decía, búsquese su vinito, el que más le gusta, y su pan, o lo que usted quiera, y celebre con nosotros por internet la cena. Eso es por no entender lo que esto significa y cómo debe ser celebrado. Bueno, vamos a ver algunas cositas rápidas históricamente para que entendamos nuestra posición. Lo primero que sabemos es que Cristo instituyó esa cena ese jueves antes de su muerte, y Él en la celebración de la Pascua les dijo, haced esto. Él paró las cosas, paró todo el rito hebreo y dijo, esto es lo que deben hacer. La iglesia practicó inicialmente, cuando eran pocos, una manera de rito, pero después la iglesia creció mucho más. Hubo controversias entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Ustedes conocerán, o si no, estudien un poquito, porque en el año 1054 se divide la iglesia que existía, la iglesia católica con su sede en Roma y las iglesias orientales que tenían patriarcas, y se dividen por varias razones, pero una de ellas era su manera de celebrar la cena. Imagínense, hace 971 años que ellos bueno, el asunto es este. A veces podríamos pensar que por pequeñeces la iglesia oriental utilizaba pan común y la iglesia católica decía que tenía que ser pan sin levadura. Aunque, como les digo, había otras razones. Fue en un cierto concilio de los ecuménicos de 1459 que también la Iglesia Católica reconoció que el tipo de pan era cuestión, dicen ellos, de licitud, es decir, no importa qué tipo de pan. Y la Iglesia Oriental desde el siglo VIII, no es que lo hacían así antes, pero se volvió ya hace muchísimos cientos de años la costumbre de dar la comunión con una cuchara. Entonces los que van a comulgar vienen y el sacerdote ortodoxo les da un pedacito de pan mojado en el vino con la cuchara. Obviamente esa costumbre en nuestros tiempos y con las situaciones sanitarias es bastante difícil de mantener, pero eso es como lo hacen. El problema grande se dio, como les decía, de desacuerdo, que esas iglesias, tanto la católica como la ortodoxa, creen que esas palabras de Cristo, esto es mi carne, ¿verdad? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, es que verdaderamente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros no creemos así, ni creemos tampoco el opuesto de que esto es simplemente un rito, sino que creemos que de verdad Cristo prometió su presencia, pero que su presencia es espiritual. Cuando Cristo dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entendemos que es su presencia espiritual. Porque Cristo en su cuerpo humano glorificado está a la diestra del Padre. Eso debemos entenderlo. Los elementos entonces que usó Cristo fueron, sí, pan sin levadura. ¿Por qué sabemos que era pan sin levadura? Porque era la Pascua y no era permitido en esa época de los días se llama también la fiesta de los panes sin levadura. Hay una palabra griega para eso y se llamaba ácimos. El pan común tenía otra palabra, hartos. Pero vean qué interesante, cada vez que los evangelios o las epístolas hablan del pan de la cena, no usan la palabra ácimos, usan la palabra hartos. Lo cual nos enseña que no está restringido. Nosotros lo hacemos porque sabemos que Cristo usó pan sin levadura. Quisiéramos hacerlo como Cristo lo hizo, pero no está restringido a eso.
No debemos darle un aspecto supersticioso a que si hacemos con levadura o sin levadura, aunque muchos tienen más razones y dicen, bueno, en la palabra se nos habla como que la levadura simboliza ese pecado y entonces no debía estar así. Pero vean lo interesante, no usaron la palabra ácimos, sino la palabra hartos. Y por otro lado, lo que Cristo usó, porque en aquellas épocas no había otra manera de preservar las cosas, era vino. Pero sin embargo, él se refiere a la copa como el fruto de la vid. ¿Ven qué interesante? Y lo cual, aunque nosotros igual usamos vino creyendo, es que estamos haciéndolo lo más cerca de lo que Cristo enseñó. Sin embargo, el hecho que Cristo no haya dicho el vino, sino el fruto de la vid, abre la posibilidad de que simplemente jugo de uva se puede usar permisiblemente, como lo que estamos hablando de sin levadura o con levadura. Cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, seamos muy cuidadosos, porque sí deseamos ser lo más bíblicos posibles y lo más cercanos a la práctica de Cristo y los apóstoles. Sin embargo, si eso nos lleva al orgullo de sentirnos mejores que otros, o ustedes van a estarse comparando, aquella iglesia lo hace así, nosotros somos más bíblicos porque si usamos vino o porque usamos pan sin levadura, ya estamos mal. Porque para eso no es que nosotros vamos a la Biblia, no es para sentirnos mejores que otros. Lo que deseamos es agradar al Señor en todo lo que hacemos. Por ejemplo, esta permisividad que digo que hay no es que es indiferente. Nosotros creemos que esto es la mejor manera de hacerlo, pero no vamos a condenar a hermanos que tienen otra posición, por ejemplo, de usar jugo de uvas. Ahora, esta flexibilidad, les digo, no debe llevarnos a ser permisivos, es decir, que como quieran lo celebren. No, con amor vamos a hablar lo que nosotros creemos que es la verdad. Pero hay detalles, hay personas que se pierden en los detalles. Y les decía la vez pasada que alguien criticaba que nosotros realizamos la cena en el culto de la mañana. Y ellos decían, no, tiene que ser en la tarde porque Jesús lo hizo, era en la noche. Es cierto que Jesús lo hizo en la noche, pero el elemento de la hora no es esencial. Cuando Jesucristo le dice a aquella iglesia en Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Les parece a ustedes que solo se puede hacer eso en la noche? Obviamente que cena se trata de una comunión, de compartimos algo juntos, no importa la hora. Y hay gente que hasta eso, les digo que esto nos pasó, dijeron que nosotros no hacíamos cena del Señor, sino desayuno del Señor. Pero son cosas, son torpezas nuestras, la posición en que se toma la cena. Ustedes, como les decía, en el catolicismo se recibía antes, ya no, la comunión de rodillas, porque usted está recibiendo a Cristo mismo, adoran la hostia. Nosotros no creemos que eso es así. Entonces más bien se reformó, los puritanos estaban contra eso de recibir la comunión de rodillas. Sin embargo, hay quienes, por ejemplo, hay iglesias donde se les dice a los que van a participar que se pongan de pie para participar. Y hay gente que dice, no, porque acaso uno come de pie. Tienen que estar sentados. Todas estas cosas se las estoy contando y diciendo para que veamos cómo es el corazón humano y de las cosas que nosotros hacemos problema. No, esas cosas no son lo esencial. Lo esencial es que lleguemos a entender lo que esto significa y lo que esto produce si se participa con fe. Nosotros vamos a enfrentar situaciones, por ejemplo, con respecto a personas que tienen impedimento para comer un pan que tenga gluten. ¿Cómo lo vamos a solucionar? O personas que no dicen que no pueden tomar vino. Bueno, hay que ver cada caso hay que verlo específicamente para saber cómo lo podríamos tratar, porque en la antigüedad había iglesias entonces que practicaban y de hecho eran muy estrictos en qué cantidad de agua y vino se mezcla para
participar de la cena. A todos los que están aquí y que vayan a participar hoy en la cena, les recordamos, lo que se necesita para participar es un pequeño sorbo. Usted no tiene que tomarse toda la copa si no puede, aunque es poquito, pero un sorbo es la participación lo que hace falta. Y algunas personas dicen, ay, es que a mí no me gusta lo amargo. Ahí es donde vemos lo que hay en el corazón. Nosotros no debemos estar buscando lo que nos gusta o si nos gusta. ¿Entienden? Si caemos en eso, comenzamos a preguntarle, ¿y a usted cuál vino le gusta? ¿Y a usted de qué otra marca quiere? ¿Y a usted vino dulce o vino del otro? No es así, hermanos. Es lo que eso significa. Y a aquel que le molesta un poquito lo amargo, le recordamos siempre, bueno, Jesús tomó una copa mucho más amarga en nuestro favor. ¿Cómo es que no podemos nosotros hacer un pequeño sacrificio de tomar algo que no sea tan agradable al paladar? Bien, la frecuencia de la cena es algo que, bueno, para que conozcan en el historial, yo venía de una iglesia que nunca celebraba la cena, a veces pasaba un año entero sin que la celebraran. Y eso siempre me preocupaba. Cuando llegué a Los Lagos, se celebraba cada 2 meses la cena. Y ahí se dio la lucha y entendimos, no, tiene que ser frecuente, pero no todavía teníamos tan claro porque se hacía una vez al mes en Los Lagos de Heredia. Pero cuando iniciamos en San José, tuvimos un estudio al respecto de Hechos 27, que dice muy claramente, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Oigan, ahora lo importante es el versículo anterior, porque dice así, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo, y 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, ellos estuvieron toda una semana ahí, pero no se dice que en esa semana celebraron nada. El primer día de la semana, reunidos para partir el pan. Entonces esto contrarresta la posición católica que en toda misa se celebra la comunión. Nosotros creemos que no es en cada culto que tenemos que celebrar la comunión, pero que el primer día de la semana, eso es algo esencial de nuestro culto a Dios, porque deben entenderlo así. En la celebración de la cena estamos adorando no los elementos de la cena, sino a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, como les digo, estos son algunos de los elementos importantes en cuanto a la cena. Ahora bien, a veces el uso de las palabras nos pone un poco preocupados, porque alguna iglesia o algún grupo use palabras y la gente dice, nos estamos pareciendo a, por ejemplo, los católicos. El problema tenemos que analizarlo, entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Porque si el católico algo está haciendo que es bíblico, a mí no debería darme ningún problema hacerlo como lo hacen ellos, si eso es bíblico. ¿O es que hay una aversión en el corazón a algo solo porque los católicos lo hagan? Pues eso no es una razón correcta. Es bíblico, se acerca a lo que la Sagrada Escritura enseña. Y por ejemplo es el uso de una palabra Eucaristía. Claro, esa palabra, al ser es una palabra griega y está en la Biblia. Y lo único que significa es esto, acción de gracias. Cada vez que ustedes lean en el Nuevo Testamento y habiendo dado gracias tal cosa, cuando multiplicó los panes, cuando la cena, o cada vez que encuentren eso, dice, realmente la palabra griega es Eucaristía. Así que si alguien quiere llamarle así, puede hacerlo con tranquilidad, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que significa, porque si nosotros no participamos de eso con verdadera gratitud, entonces no estamos entendiendo nada de la Eucaristía, porque es un acto de verdadero agradecimiento a Dios. Porque recuerden que nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos lo hacemos por gratitud de haber sido salvados. Repito eso tan importante. No vamos a ser salvos por lo que hagamos o por lo que no hagamos, ni por cómo lo hagamos.
Sin embargo, lo que hacemos lo hacemos por gratitud. Y si nos damos cuenta que podemos mejorar en cualquier área por amor a Cristo y por gratitud a Él, vamos a hacer los cambios. Entonces, nosotros tenemos una manera de celebrar la cena. El cómo usted haga algo, el orden de las cosas se llama liturgia, que es otra palabra que a la gente le da miedo, pero es una palabra correcta. Liturgia, el orden, lo que hace el pueblo significa en griego, es decir, el servicio público. Oigan, el servicio público es la liturgia. Entonces tenemos una liturgia para la cena del Señor. Pero ese orden queremos que sea lo más cercano a lo que el Señor instituyó. Y eso es lo que entonces vamos a presenciar, por ejemplo, hoy. El emblema del partimiento. ¿Por qué es que es importante? Bien. En Hechos 2:42, cuando se describe la acción de la primera iglesia, aquella que recibió el Espíritu Santo y que es el inicio de toda esta dispensación de la iglesia, Hechos 2:42 dice así. Bueno, vamos a leer 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Veamos el orden entonces que tiene que tener la iglesia. Las personas reciben la palabra de Dios y recibirla no es nada más oírla, la reciben con fe. Se dan cuenta de que sí, de que el Evangelio es la verdad, reciben al Salvador Jesucristo arrepentidos de sus pecados y entonces ¿qué más hacen? Son bautizados y por medio del bautismo entran en la comunión de la iglesia, de esta iglesia en Jerusalén en particular. ¿Y qué comienzan a hacer? Lo que la iglesia tiene que hacer, número 1, la doctrina apostólica. Ese es el énfasis, entonces, ir a la palabra constantemente, no otras cosas, la palabra. Ahora, es una iglesia que tiene comunión entre ellos, esa es la comunión que llamamos horizontal, pero tienen que tener comunión con Cristo, la comunión vertical, ¿y eso cómo lo hacen? El partimiento del pan y las oraciones. El espacio de la cena del Señor está ligado a varias oraciones. La oración en la que se consagran los elementos, la oración en la que confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón, la oración de bendición al final, son varias oraciones relacionadas con la liturgia de la cena del Señor. Y como les había leído, volvamos otra vez a Hechos 20 para que veamos una lectura natural que ustedes simplemente vienen leyendo y dicen, Hechos 20, 6 y 7. ¿Qué entienden de esto? Lucas, que es el que está escribiendo, dice, y pasados los días de los panes sin levadura, es decir, que estaban en la celebración de la Pascua, de los ácimos, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Están 7 días ahí. Y luego sigue, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué es esto? Tienen varios días de estar ahí y específicamente dice que se quedan 7 días en Troya, pero la descripción lo que nos dicen es, como diciendo, se esperan hasta el primer día de la semana para reunirse como discípulos y partir el pan. Eso es algo entonces que nos muestra ese énfasis en el acto mismo de partir el pan, por lo que eso significa. Bien, en la iglesia desde los primeros siglos hubo doctrinas que dañaron, es decir, que trataron de corromper el cristianismo desde el inicio. Si ustedes leen la primera carta, la segunda y la tercera de Juan, él habla de esto. Y él habla del espíritu del anticristo.
Y en particular él dice que si un espíritu no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es el espíritu del anticristo. Y desde nuestra perspectiva no podemos verlo. ¿Por qué dice él eso? Bueno, porque la enseñanza de aquel momento lo que atacaba era la humanidad de Cristo. Los gnósticos decían que él era divino, pero no era realmente humano, era una apariencia humana. Por eso él enfatiza que tiene que confesar que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que verdaderamente Él tomó un cuerpo humano. Y cuando nosotros participamos del pan en la cena, estamos confesando nuestra creencia en que de verdad Jesucristo fue humano como nosotros. Y que su cuerpo fue partido significa que Él sufrió verdaderamente como sufre un ser humano. Entonces, ven, tiene un significado el partimiento del pan. Cada vez que ustedes vean entonces el partimiento del pan, tienen que recordar, creo en Jesucristo, que Él verdaderamente se hizo hombre y sufrió verdaderamente para pagar por mis pecados. Ese gran misterio lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3, 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y empieza diciendo, Dios fue manifestado en carne. Primero enfatiza, ese que vino es Dios. El Hijo de Dios no es otra cosa que Dios también, uno con el Padre y con el Espíritu Santo, pero Él fue manifestado en carne. Y cada vez que nosotros partamos el pan, tenemos que estar confesando esto. Dios se hizo hombre. Los otros símbolos que nosotros tenemos de la cena son muy importantes porque Cristo como pastor alimenta a su pueblo. Eso es la palabra, eso es el significado de pastorear o apacentar. Un pastor alimenta su rebaño, alimenta sus ovejas. Y Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero como las alimenta, Jesucristo dice que el alimento que Él les va a dar es su propia carne. ¿Dónde se representa eso? En la cena del Señor. Por eso los autorizados para repartir la cena del Señor, para darla, son los ministros ordenados, que son los pastores puestos por Dios para alimentar el rebaño. Así como no permitimos que cualquiera dé la palabra de Dios, sino alguien que tiene que tener ciertas características, así también los que reparten la cena son designados especialmente para ello. Entonces, es muy importante que se entienda esto, que ese es el significado. Alguien pudiera, cada vez que decimos esto, cada día de celebración de la cena, ¿por qué tienen que decir eso el pastor siempre? Dice el que esté oficiando, el pastor tal designará a los hermanos para que repartan, porque él es el que tiene la autoridad dada por Cristo de alimentar el rebaño de Cristo con este pan. Entonces, Él es el que los autoriza al darles a ellos los elementos. Pero a veces muchas cosas se hacen simplemente por rito sin entender. Y nosotros cada día del Señor decimos, y habiendo dado gracias, lo partió, pero ese elemento de partimiento no estaba presente en nuestra liturgia. Este día ustedes van a presenciar cuando por primera vez nosotros hacemos ese acto simbólico. Ahora, como les digo, esto tiene que entenderse muy bien, porque si no lo entendemos bien, lo que genera en el corazón no es lo correcto. Como también les decía en el pasado, que hay muchas controversias al respecto de esto y la gente se pierde en esas controversias. Nuestros hermanos creyentes en Jesucristo, donde quiera que estén, según la luz que ellos tengan y celebran la cena del Señor, están participando del sacramento. Mientras lo hagan, eso sí,
con los elementos básicos que el apóstol Pablo autoriza, porque habrá quienes, dice la Escritura, ¿cómo leímos ahora? Cuando se reúnen, esto no es, eso que ustedes hacen no es celebrar la cena del Señor. Una palabra más antes de terminar. Hay toda una controversia por un libro que fue escrito. Cuídense de libros, hermanos. No es que no tienen que leer, pero cuídense que lo que están leyendo corresponde a la Biblia y que tiene el sentido correcto. Y había un libro que sale por ahí de una persona que, bueno, no creo que con mala intención, pero sin el entendimiento correcto, y no es un ministro de Cristo ordenado, diciendo que como Cristo usó una copa, tenemos que usar solo una copa y pasársela a todos. Claro que así lo hizo Cristo porque eran 12. Y en cualquier comunidad pequeña lo hacían así. Pero nosotros tenemos hoy no solo la inconveniencia de ser muchos, sino el aspecto sanitario. Entonces ahí es donde pensamos, esta persona pierde de vista el amor al prójimo, que es más importante que lo demás. Es como cuando hablamos del Día del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto puso Cristo primero las almas y las necesidades de ellas que las costumbres? Bueno, nosotros igual. Tenemos que tener esto bien claro. Ahora, hoy se celebra la cena y cada uno de ustedes debería desear, si usted es de Cristo, usted debería desear con todo su corazón poder participar. Porque si se participa apropiadamente, usted recibe una bendición especial. Es una manera en la que Dios bendice su alma. De hecho, si usted participa de esto sin fe, lo que está haciendo es pecar. Romanos 14:23 dice así: lo que no proviene de fe es pecado. Y vean, mis hermanos, en el contexto en el que el apóstol Pablo dice lo que no proviene de fe es pecado. Él está hablando de comer o no comer carne, porque venía de lugares donde habían hecho sacrificios a ídolos, etc. Pero él dice, si usted come y no tiene fe, está pecando. Podrá ser que haya gente que venga a esta mesa y no crea verdaderamente que Jesús, el Hijo de Dios, que es verdaderamente Dios, se hizo verdaderamente hombre para nuestra salvación. No sirve para nada en su caso, entonces más bien está pecando. Pero si usted cumple los requisitos que se pide para participar de esta cena, usted debe. Y saliendo después de la comunión, cada creyente debe ir pensando, mi alma fue alimentada por el pan del cielo. Ahora, en esa frase puede haber confusión. Este es un pan físico, pero representa al pan del cielo. Jesucristo le dijo a los discípulos, no, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, ese que ellos llamaron el maná. Pero yo os doy el verdadero pan del cielo, es mi propia carne. Entonces, hermanos, yo creo que primero que todo tenemos que arrepentirnos si hemos celebrado la cena del Señor frívolamente o de una manera mecánica. Cuando nosotros celebramos, tiene que ser con fe y de corazón. Así como les había dicho recientemente, que también son reformas al culto importantes. Al final nosotros decimos un versículo de bendición a las personas. Y algunos creen que eso se dice porque hay que decirlo, porque hay que cerrar el culto con alguna palabra. No es así, es una bendición. Y si usted la recibe con fe, está recibiendo de parte de Dios bendición. Por eso nos ayuda entonces, al final del culto, nada de apuro porque me tengo que ir porque se va. No. Están dando la bendición. Si usted tiene fe, usted es bendecido. Reciba esa bendición. Hoy entonces, como les digo, sean muy observadores, sea que usted pueda o no pueda, sea observador y medite en todo esto que hemos dicho. Y creo que Dios puede traer gran bendición a una iglesia que comience a celebrar esta ordenanza de la manera correcta, entendiendo. Porque nuestro culto debe ser racional, no simplemente una rutina que practicamos por costumbre, sino
nuestro culto racional significa algo que entendemos. Y si entendemos quién es Dios, entonces con reverencia participaremos. Vamos a tener ahora el receso. Si surgen dudas o comentarios al respecto, tengan la confianza de acercarse tanto al pastor Randall como a mí. Y siempre así, no solo de este tema, sino de cualquier cosa, estamos para servirles.